Ya. ¿Empezamos? ¿Sí? Hola Luisito, qué Vaya. gusto saludarte. Qué gusto vernos otra vez. Había estado toda la semana esperando para hoy. Sí, gracias, Nani Linda. Hoy nos toca hablar un poco acerca de la mujer y el dragón en Apocalipsis 12. Y vamos a entrar de lleno y le voy a pedir que lea el versículo 1 de Apocalipsis 12. Hoy vamos a empezar de lleno. Es algo muy interesante todo lo que hemos estado aprendiendo. Y ¿sabe qué le preguntaba yo al Señor? Sobre todo era por qué él había dejado todo esto en la Biblia. Porque, por ejemplo, a Daniel le revelan cosas que no eran para su tiempo y le dice, esto lo vas a guardar y va a ser para el final. Pero a Juan le revelan y le dicen que sí es para su tiempo, pero ¿por qué Dios nos quiere advertir? Y es una interrogante, ¿verdad? Pero dice que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Entonces Él quiere prevenirnos, advertirnos, para que nosotros sepamos y conozcamos. Ahora encontramos una dificultad un poco grande tal vez, y es que todo está escrito en clave o está escrito como en parábolas. Pero eso lo que hace es que nos motiva o nos esfuerza a tener que estudiar y escudriñar de la palabra. Entonces, ahora sí, lea el capítulo 12 y versículo 1. ¿Sí? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Sigo? Muy bien, fíjese, sí, vamos a ir comentando. Fíjese que en el año 2017 surgió un fenómeno astronómico. Hay una constelación que es la constelación de Virgo, que muchos la consideraron como esta mujer. Y el 23 de septiembre del 2017, se lo puede buscar en Google, el sol estaba en la parte de arriba, entonces reflejaba como que hacia todo el vestuario de la mujer. Y la luna estaba a los pies de la constelación, tal y como indica aquí en este pasaje. No podemos afirmar con exactitud o decir que en el 2017 ocurrió esto, pero es interesante porque dice, y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona con 12 estrellas sobre su cabeza. Lo que sí es interesante es que cuando hablamos del número 12, de 12 estrellas sobre su cabeza, nos hace recordar las 12 tribus de Israel. Nos hace recordar las 12 puertas de Jerusalén que representaban cada una a una de las tribus. Pero eso nos dejaría ver que esta mujer que aparece en Apocalipsis 12:1 es una figura del pueblo de Israel. Ahora sí lea el versículo 2. ¿Sí? Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, mire, qué interesante, porque esta mujer que aparece vestida del sol y con 2 estrellas, que es figura del pueblo de Israel, está encinta o está esperando bebé y está en dolores de parto, está a punto de alumbrar y grita, dice, por los dolores que siente. Entonces eso lo hemos visto bastante en películas o en series médicas, que cuando una mujer está a punto de alumbrar, los dolores son bastante fuertes. Y en Mateo 24 ya vimos también que la Biblia habla de un principio de dolores. El famoso principio de dolores, donde se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y luego menciona ahí otra señal interesante, porque ya vimos que hay una constelación, que es la constelación de Virgo, que representa a una mujer.
Pero dice, apareció otra señal en el cielo, en el verso 3 que leyó, y dice, un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Y estaba viendo que también hay otra constelación que se conoce como la constelación de Draco, que está ubicada en el Polo Norte. Y el significado de su nombre, dice, viene del latín, y su significado es de una serpiente gigante. Dice. Incluso una de sus principales estrellas que lo conforman es una estrella que su significado es serpiente. Y vamos a ver aquí en un momento que cuando habla de Satanás dice la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, el dragón, y hace referencia a que todos son el mismo. Entonces, esta consideración de Draco que está en el Polo Norte, nuevamente apunta al norte, donde la Biblia menciona que vendrá destrucción sobre el pueblo de Israel. Pero ahora sí lea el versículo 4 de Apocalipsis 12. Sí. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Sigo? Ahora, sí, siga. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, aquí hay algo interesante, porque cuando menciona los 10 cuernos, vamos a encontrar que ese dragón con los 10 cuernos, que es Satanás, mencionábamos el nombre de Satanás, sabemos que significa adversario. Y en estudios anteriores veíamos que Satanás es el príncipe de este siglo, o el príncipe de la potestad del aire también le llama, pero la Biblia menciona en varios pasajes que es un personaje que tiene autoridad sobre el mundo. Por eso vemos también que cuando Jesús aparece y está ayunando en el desierto, llega Satanás y lo tienta y lo lleva a un monte alto, dice, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, él no podía ofrecerle algo que él no tuviera. Quiere decir de que él tenía esa autoridad y él la podía otorgar. Entonces, cuando vemos esos 10 cuernos, vemos que aparecen primero en Daniel 7:7. Si lo quiere leer. ¿Sí? Daniel 7:7. Sí, Daniel 7:7. ¿En qué versión querés que lo lea? En las Américas, ¿no? Sí, en las Américas. Es que me salen en inglés como están las... Sí. Aquí está. Espérame, que no sé por qué me está saliendo. Espérame, Luisito, perdón. No tenga fe. Aquí está. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Fíjese que eso es interesante, porque cuando Daniel ve o le revelan cuatro imperios que iban a gobernar, empezando por el de Babilonia, el de Medo-Persa, hasta llegar a esta última cuarta bestia que está relacionada con el hierro. Y esta bestia dice que desmenuzaba todo y hace referencia al Imperio Romano, que conquistó casi todo el mundo conocido de ese entonces,
y lo conquistó con vara de hierro, como menciona en otro pasaje también la Biblia, que dice regirán con vara de hierro. Pero quiere decir que ejerció un gobierno con fuerza. Ahora, en la visión de Nabucodonosor de la estatua, dice que el último imperio va a ser una mezcla de hierro con barro cocido. Entonces eso hace una referencia a ese resurgir del imperio romano mezclado con barro. Y eso lo veíamos también, que hace mucha figura o referencia a la Unión Europea, porque hay países que son más fuertes que otros, hay países que son sólidos como Alemania, Inglaterra. De hecho, una de las razones por las cuales Inglaterra votó en el Brexit para salir de la Comunidad Europea. Perdón por los perros. Pero una de las razones por las cuales votó para salir de la Unión Europea fue precisamente por eso, porque ellos decían que estaban subsidiando en algún momento a los países que eran débiles. Y luego la siguiente vez que aparecen esos 10 cuernos es con este dragón. Y luego vuelve a aparecer con la bestia de Apocalipsis 13:1. Entonces podemos ver aquí que el diablo, que el Señor lo reprenda, o Satanás, que es el adversario de la iglesia, tiene autoridad sobre este mundo. Pero sabemos que aunque Él es príncipe, nuestro Dios es Rey de reyes y Señor de señores, y está sobre toda autoridad y la ha delegado a la iglesia. Por eso dice también Jesús, cuando está a punto de subir al cielo, dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y traslada esa autoridad hacia la iglesia, porque le dice: hollarán serpientes y escorpiones, haciendo referencia a esta serpiente que es el diablo y es Satanás. Ahora quiero que lea, por favor, Apocalipsis 8:12. 8:12. Sí. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese más luz en la tercera parte del día. Y así mismo. Ahora mire qué interesante, porque aquí pareciera, y es lo que leíamos, que Apocalipsis no está en orden correlativo, sino que hay eventos que se van entrelazando. Porque, por ejemplo, mientras está sucediendo algo de Apocalipsis 12, y ahorita lo vamos a ver, está sucediendo algo relacionado con los sellos y está sucediendo algo relacionado con las trompetas. Porque aquí menciona, en ese pasaje que acabamos de leer, menciona el sol, menciona las estrellas, menciona la luna, que aparecen acá cuando dice que arrastró la tercera parte de las estrellas, y allí también menciona la tercera parte. Y dice: y las arrojó sobre la tierra y se paró enfrente de la mujer que estaba a punto de dar a luz, como quien dice: ahorita que nazca, vamos a destruir a este hijo. Ahora quiero que lean el 5 y el 6 de Apocalipsis 12. Dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Muy bien, ahora hagamos una pausa aquí. Quiero que por favor vaya a buscar Isaías 66:8. Dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos.
Ahora mire qué lindo, porque cuando Dios le habló a Abraham acerca de la promesa que iba a ser padre de multitudes, Mm. le dijo, sal de tu tienda y mira el cielo, dijo. Y le mostró el cielo. Y le dijo, si no puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Mm. Entonces habla de una estirpe de descendencia de Abraham, pero también le dice, mira la arena, dice, y así será también tu descendencia. Entonces Dios le mostró a Abraham dos tipos de descendencia que iban a surgir de él. Abraham es el padre de la fe, nosotros sabemos. Y entonces está el Israel terrenal como nación, que es el Israel de Dios, donde Dios siempre se guarda un remanente aún en el Israel nacional que hoy existe. Y está un Israel celestial, que también Pablo habla de ellos en Romanos, en el libro de Romanos, cuando dice que nosotros somos como un injerto, que hemos sido injertados en la vida, porque cuando habla de la vida hace referencia al Israel terrenal o al Israel de Dios, pero ahora nosotros somos el Israel espiritual. Y entonces aquí en Apocalipsis 12 vemos la figura de esa mujer que es el Israel terrenal, que va a dar a luz el Israel espiritual o el Hijo espiritual. Pero las primicias, y dice, se ha oído algo semejante, dice, que en un día sea dada a luz una nación, dice. Y me impresiona porque dice, antes de estar de dolores de parto, dice, nacerá el Hijo. Vuélvalo a leer, por favor. Vuelva a leer Isaías 66:8. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Mire qué lindo, porque en cuanto estuvo de parto, nació. Y eso nos habla nuevamente del principio de dolores. Y aquí volvemos a confirmar nuevamente lo que hemos estado estudiando, de que dice, y ese hijo que nació fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, dice en el versículo 5 de Apocalipsis 12. Entonces nos habla de un rapto, y ese es el rapto que hemos estado hablando, del rapto de la iglesia. Entonces la iglesia va a ser arrebatada cuando empiecen los dolores de parto. Y en un día va a ser dada a luz una nación que es la iglesia novia o el Israel que surge. Pero la mujer, dice, huirá al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Eso habla de 3 años y medio, lo que hemos estado hablando, de los periodos de tribulación y gran tribulación. Ahora sí, lea el versículo 7 de Apocalipsis 12. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Sigo? ¿Sí? ¿Sigue? Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que le llama Diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire, qué tremendo, porque entonces ahora es arrebatado el Hijo, que representa a la iglesia novia, que proviene del Israel terrenal, es arrebatado al cielo y al mismo tiempo se está dando una batalla de Miguel y sus ángeles combatiendo en los aires para que... Y aquí tenemos que encontrar en el libro de Daniel cuando él está orando. Y quiero que leamos Daniel 10:13. Daniel 10:13 en adelante. Dice,
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Pase hasta el versículo 21. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora mire qué tremendo, porque Miguel es una cobertura espiritual del pueblo de Israel, porque dice Miguel, vuestro príncipe. Y de alguna forma creo yo que no solamente está relacionado con el pueblo de Israel, sino que nosotros como el espiritual que menciona también la Biblia, también de alguna forma hay una relación con Miguel, pero aparece aquí Miguel en el versículo, permítame, en el versículo 7, dice, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. En los versículos que leyó de Daniel, hay una batalla también, porque Dios había enviado una respuesta a Daniel por sus oraciones, pero dice que en el aire se les opuso el príncipe de Persia. Así como Miguel era el príncipe sobre el pueblo de Israel, estaba esta otra potestad que era príncipe sobre el reino de Persia. Y no dejaba pasar al mensajero o al ángel que traía la respuesta para Daniel. Entonces tuvo que salir Miguel para pelear, y aquí en Apocalipsis 12 vemos que vuelve a pelear nuevamente y arroja a Satanás a la tierra con todos sus ángeles. Entonces sube la iglesia y cae Satanás a la tierra. Y ahora sí, lea el versículo 10. Perdón. Bueno, perdón, solo quisiera hacer otra pausa, que también es interesante porque ahí da como la clave o da la revelación de qué significa el dragón, porque dice, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, que engaña al mundo. Entonces, ahí deja ver y dice, ese dragón también es la serpiente antigua, también es el diablo y también es Satanás, dice. Y es un engañador, dice, porque engaña al mundo entero. Ahora sí, lea el verso 10. ¿De Apocalipsis? Sí, 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros enemigos, al que lo acusaban delante de nuestro Dios día y noche. Se recuerda que hablábamos del libro de Job, ¿verdad? Cuando dice que se presentaron todos los hijos de Dios delante de él, y entre ellos iba Satanás. Y lo primero que hace es empezar a acusar a Job. Él le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Le dice Dios, y Dios dice, sí, pero ¿cómo no va a ser así? Si tú lo tienes protegido, no le falta nada. Y empieza a lanzar acusaciones en contra de él. Entonces ahora cae Satanás y sus ángeles a la tierra cuando sube este hijo a los cielos. Y lea el versículo 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora mire qué tremendo, porque aquí en el primero veíamos que se da el arrebatamiento del hijo que fue arrebatado para Dios, pero luego aquí dice que oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado, dice. Se recuerda que en el quinto sello de Apocalipsis, ahí es donde se empieza a entrelazar todo Apocalipsis, porque en el quinto sello decía, ¿hasta cuándo vengarás la muerte de nosotros? Pero aquí en Apocalipsis, en el verso 11, dice, ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero
Y se recuerda que eso lo leíamos también cuando Juan dice, ¿quiénes son estos y de dónde vienen? Y le dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces aquí en el verso 11 de Apocalipsis 12, estamos viendo ya el segundo grupo, el primero que fue arrebatado, que fue el hijo que nace antes de tener dolores de parto. Pero luego aquí en el verso 11 vemos el segundo grupo que dice que son los que lavaron, que vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de Dios no amaron más sus vidas, dice, llegando hasta la muerte, dice. Entonces habla de esos mártires que murieron. Ahora sí lea el versículo 12. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Uy. Imagínense a alguien como cuando a una persona le quitan un trofeo, le quitan un premio por culpa de otro. No está contento, y eso es lo que está pasando aquí en este versículo. Dice, alégrense cielos y los que moran en ellos. Eso nos vuelve a hablar otra vez de esos habitantes en los cielos que menciona la Biblia y que menciona el libro de Job también. Pero hay de los que habitan en el mar y en la tierra, dice, porque ha descendido con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, sabiendo que queda poco tiempo, va a empezar a desatar su ira. Ahora sí lea el versículo 13. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora mira qué interesante, porque primero es lo que hemos estado hablando, que dice que el anticristo se va a presentar como amigo del pueblo de Israel, como una solución para el pueblo de Israel, para traer paz, para traer seguridad. Pero después de del primer periodo tribulacionario de 3 años y medio, dice que se va a sentar y va a suspender todo el sacrificio en el templo. Y él se va a sentar como Dios. Y entonces aquí menciona nuevamente que cuando no pudo contra la iglesia, entonces ahora se va a desatar en contra del pueblo de Israel. Y por eso vemos que los primeros 3 años y medio de la tribulación son la ira del diablo contra la iglesia. Ahí es donde tienen que lavar sus ropas en la sangre del Cordero, donde son perseguidos. Pero los siguientes 3 años y medio son en contra del Israel terrenal. Pero a la mujer, al remanente del pueblo de Israel, porque Dios siempre guarda un remanente, dice, le son dadas alas, las alas de la gran águila, a fin de volar de la presencia de la serpiente al desierto, dice, su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y nos habla nuevamente de 1 año, 2 años y medio año. Al final 3 años y medio. Y ahora sí lea el versículo 15. Dice, parecen acertijos, ¿verdad? Sí, sí. Pero con lo que hemos visto, cómo todo se une, ¿verdad? Así es. Dice el 15, y la serpiente... 15, ¿verdad? Sí, 15. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ahora, aquí me recuerda aquel otro pasaje de la Biblia, donde menciona y dice, aunque el enemigo venga como un río, dice, el Espíritu del Señor levantará bandera. Pero hace referencia a que a veces el ataque del enemigo es como un río, como una corriente
que viene. Y hemos visto, por ejemplo, cuando fue el tsunami de Japón, cuando han sido los huracanes en Centroamérica, el Mitch, el Stan, que las correntadas de agua de ríos que vienen pasan arrasando todo lo que tienen a su paso. Arrasan piedras gigantes, arrastran edificios, arrastran carros, arrasan con todo. Y aquí el ataque es ese, pero dice la Biblia, aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera. Y ahora sí lea el versículo 16. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Mire qué tremendo, porque también menciona la Biblia que cuando Coré y sus seguidores se rebelaron en el desierto en contra de Moisés, dice que se abrió la tierra y los tragó. Y aquí la tierra también abre su boca, dice, y se traga ese río. Es una figura de lo que va a proteger al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora sí lea el verso 16. Dice, No, ese ya lo leyó. 17. El 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, aquí es lo que mencionábamos nuevamente. La iglesia que se quede, que no sea tenida por digna, dice, de escapar en el arrebatamiento de la iglesia, va a sufrir esta persecución que dice que al no poder contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de Jesús. Entonces terminamos el día de hoy el capítulo 12, que es un tema bastante interesante, ¿verdad? Porque vemos ahí cómo todo lo que hemos venido estudiando y aprendiendo se va entrelazando, y también, como usted dice, muchas cosas parecen acertijos, muchas cosas aún no las tenemos completamente claras. Algunos han tratado de especular o hablar lo que en su revelación tienen, pero creo que en nuestro caso estamos tomando la Biblia solamente como base, tratamos de no hacer especulaciones, sino solamente escudriñar, y creo que la revelación va a seguir creciendo, va a seguir aumentando, como dice la palabra, que la vía del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto, hasta que esa revelación se va a ir haciendo cada vez más clara. Pero lo que nos queda claro del estudio de hoy es de que vuelve a mencionar nuevamente el rapto de la iglesia, vuelve a mencionar la persecución que va a haber para los que se quedaron, para el resto de la simiente, vuelve a mencionar la protección de un remanente de Israel en el desierto durante esos años de tribulación. Y todas las piezas van ya encajando, ¿verdad? Y